bienvenidos a esta sesión de este formato de interacción entre grandes expertos de temáticas relacionadas con la ciencia, la tecnología e innovación, con integrantes pues, de la comunidad científica, tecnológica aquí del Estado de Hidalgo y del país, y que gracias justamente pues, a esta posibilidad que nos brindan las tecnologías de interactuar, pues podemos mantener este tipo de ejercicios de difusión, de divulgación de la ciencia, de los resultados que ofrecen los procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico para beneficio de las personas. Y particularmente hoy pues estamos muy contentos de tener a un invitado de lujo, a un investigador mexicano muy destacado, no solamente en México, sino en el mundo por su labor que desarrolla particularmente en el área del desarrollo de vacunas, que será la temática de la plática del día de hoy, quien es mexicano, como comentaba, pero desarrolla su actividad profesional fuera del país, en el Reino Unido, en la Universidad de Oxford, y que justamente un tema como está tan en boga actualmente, que es el tema de las vacunas en lo general, siempre es importante conocer más acerca de este proceso que lleva el desarrollo de las vacunas, qué impacto tiene, cómo se dan los procesos de desarrollo, de validación para que puedan llegar hacia la sociedad y pues tengamos mayor conocimiento tanto los especialistas, investigadores, estudiantes que están en Hidalgo en este campo, como pues la sociedad en general respecto a los avances de la ciencia y los procesos que se llevan a cabo para generar resultados que al final resultan en beneficio de todos. Por eso agradezco mucho el que nos haya aceptado la invitación. Tiene mucho trabajo y muchas invitaciones para dar este tipo de charlas al doctor Arturo Reyes Sandoval, con quien ya en las últimas semanas hemos tenido muchas conversaciones para saber justamente cómo va todo este proceso del desarrollo de vacunas en el mundo y quien siempre ha mostrado una gran disposición para colaborar con México, aunque él está en el Reino Unido, como lo decía hace un momento, ha generado muchas iniciativas y tiene una gran apertura por promover que estos beneficios y impactos puedan tener pues mayor trascendencia aquí en su país de origen y que haya una vinculación importante con las instituciones nacionales. Me voy a permitir leer un resumen de su trayectoria, es una síntesis porque por supuesto tiene muchos puntos que destacar, pero bueno, no nos queremos llevar la hora destacando su currículum, voy a comentar lo más importante. El doctor Arturo Reyes Sandoval es catedrático de la Universidad de Oxford e investigador de tiempo completo en el Instituto Jenner de la misma universidad, en donde se encuentra desarrollando vacunas para prevenir infecciones por patógenos de interés en Latinoamérica, como para los virus del Zika, el chikungunya, dengue, bayaro y malaria. Tiene 72 artículos publicados en revistas internacionales, un índice H de 22 y 2.133 citas a sus artículos. Ha recibido 15 grants aprobados por un total de 11 millones de libras esterlinas otorgados por instituciones británicas. Tiene 8 patentes y registros sometidos, 7 de ellos como inventor. Entre las actividades más recientes, ha realizado ensayos clínicos de 2 vacunas en la Universidad de Oxford, una para la prevención del chikungunya y otra para el Zika, utilizando una plataforma del novirus de chimpancé similar a la vacuna líder del COVID-19 que está desarrollando el Reino Unido y que es producida justamente en la Universidad de Oxford. En el 2020 y el 2021 se realizarán ensayos clínicos en México, apoyados por el Reino Unido y aprobados por la COFEPRIS para probar ambas vacunas, tanto la de chikungunya como la de Zika. Entre otras actividades académicas, ha creado en el departamento Nuffield de la Universidad de Oxford la iniciativa NDM México para promover intercambio de estudiantes y académicos mexicanos en Oxford. Ello ha llevado a la firma de memorándum de entendimiento con universidades en México, como la Universidad Michoacana, de San Nicolás de Hidalgo, la UAP, la Universidad Veracruzana, el IPN y el IMSS, entre otras. Asimismo, para el otorgamiento de becas para veranos de investigación de mexicanos en la Universidad de Oxford. En el año 2011, la Universidad de Oxford le otorgó el reconocimiento de liderazgo en investigación, así como un reconocimiento al mérito por su desempeño como investigador por la misma universidad a través del Departamento de Nuffield de Medicina, líder en investigación en el Reino Unido. Ha sido candidato al Premio Nacional de Ciencias y Artes en México, propuesto por la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros premios y reconocimientos que ha recibido el doctor. Como verán, pues tiene una amplia trayectoria y un amplio conocimiento sobre esta temática, por lo cual pues ya no robo el tiempo de la plática y mejor le cedo el micrófono al doctor Arturo Reyes Sandoval para que nos comparte su presentación.
compartiéndoles a todos que hacia el final habrá un espacio de preguntas y respuestas, por eso les pedimos mucho que hagan las preguntas y respuestas en el apartado de la plataforma que está destinado para ello, para que desde ahí el moderador se las pueda hacer a nuestro ponente el día de hoy hacia el final de la presentación y pueda contestar esas preguntas hacia el final de la sesión. Bienvenido, doctor, de nueva cuenta, muchas gracias y te cedo el micrófono. Un placer y primero que nada, pues un agradecimiento por la invitación a dar la plática. Siempre me ha gustado estar cerca de organizaciones e instituciones que fomentan la ciencia, o en el caso de ustedes, en CITNOVA, con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, también federal. Para mí me da mucho gusto y también, por supuesto, con el Newton Fund y el Consejo Británico, con quienes tengo una relación muy estrecha. Y bueno, ahora creo que viene pues eso es, el desarrollo de vacunas es algo que pues ha adquirido mucha notoriedad en los últimos meses. En los últimos años siempre ha sido así, pero sin embargo, no siempre, dependiendo de la enfermedad o dependiendo de la situación que está en los países, no siempre tiene esta notoriedad. Ahora la ha adquirido por razones, por la pandemia que existe. Y bueno, les voy a comentar un poco, les voy a compartir mi pantalla. Creo que ahí se ve, ¿sí? Sí, sí, ahí se visualiza bien, doctor. Perfecto. Bueno, en realidad yo quisiera enfocar la charla a las vacunas que se están desarrollando para arbovirus en mi grupo, que son para Zika, dengue y chikungunya, y darles, bueno, al principio unas 3 diapositivas de perspectivas para el desarrollo de vacunas en México, que creo que es el país, nuestro país es rico en conocimiento, en científicos, en expertos, y creo que es importante que también no se deje de producir vacunas, de diseñarlas tampoco, ¿sí? Creo que eso es posible en nuestro país y considero que es deseable. Un poco en la introducción de antecedentes de quién soy yo, porque es seguro que la gran mayoría de ustedes, tal vez 2 o 3 sí me conozcan, pero la gran mayoría no haya escuchado de mí. Yo egresé del Instituto Politécnico Nacional, ahí realmente ha sido mi alma mater. Estudié la carrera de químico, bacteriólogo y parasitólogo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Hice una maestría y también, entonces soy politécnico, digamos que 100%. El doctorado también lo hice adscrito al Politécnico con una estancia en la Universidad de Pensilvania y en el Instituto Wistar, que es donde me inicié en el desarrollo y en el estudio de nuevas vacunas. Mi intención era hacer terapia génica, pero me gustó mucho el área de vacunas y vi mucho potencial en ese aspecto. Yo terminé el doctorado en el año 2004, hice un pequeño postdoctoral ahí, pero el principal postdoctoral que hice durante 6 años fue en la Universidad de Oxford. El método que apoyé a desarrollar en el Instituto Wistar en la Universidad de Pensilvania fueron los adenovirus como plataformas de vacunas y ahí curiosamente fue el primer artículo que se publicó de una vacuna similar a la vacuna que ahora es líder para COVID. Entonces, todo eso surgió por aquellos años, en el año 2000, en el 99, 2000, 2001, fue que se iniciaron estos desarrollos. 6 años después de hacer un postdoctoral, digamos que eh, eh, pasan 7, 8 años para tener mi propio grupo de investigación y esto fue porque la Fundación Wellcome Trust es una de las fundaciones más prestigiosas que hay aquí en el Reino Unido y yo considero que a nivel mundial me otorgó un fellowship y eso permitió que yo creara mi propio grupo de investigación para las vacunas que a mí me interesaban dentro del Instituto Jenner. A partir del 2015 hasta la fecha ya soy profesor investigador de la Universidad de Oxford. Entonces, como ven, lleva algunos años desde que terminan el doctorado, alrededor de 10, 11 años para ser profesor en una universidad. Bueno,
Y quisiera comentarles que darles 2 diapositivas nada más, no es el objetivo principal de la plática, pero sí quisiera decirles que México creo que tiene una gran capacidad para desarrollar sus vacunas. Una población de más de 100 millones de habitantes justifica que haya vacunas que se produzcan para su propia población o que se prueben ahí. Somos una de la economía más grande del mundo y bueno, existe potencial científico, técnico, industrial para el diseño, producción y distribución. E inclusive hace años se exportaban vacunas de México a otros lados, a otros países. Este costo de desarrollar vacunas podría ser prohibitivo para algunos países pequeños, pero es sostenible para países en Latinoamérica. Yo pondría 2 ejemplos. Uno de ellos es Brasil y otro de ellos es México. Creo que Brasil siempre ha mantenido ese potencial a través de 2 instituciones como el Instituto Butantan y la Fundación Osvaldo Cruz, Fiocruz, eh, para producir vacunas. El costo puede ser alto, pero puede generar mucha riqueza. Por ejemplo, las vacunas, la manera de generar riqueza es a través de la exportación, del diseñar una vacuna que se pueda vender alrededor del mundo. Tengo un ejemplo que hace poco utilizaba en el que esta vacuna que se va a producir en el Reino Unido, pues, o por lo menos en Europa, pues antes de que salga a la luz, antes de que nazca el bebé, digamos, ya se encargaron 300 millones de dosis y es una vacuna que pues se planea distribuir en todo el mundo. Entonces eso genera riqueza para un país como el Reino Unido, en el cual se ha diseñado y se ha producido, se está generando esta vacuna. En el caso de México, creo que tenemos esa oportunidad porque aquí les comento en estos 2 cuadros que se puede apostar por el desarrollo en el extranjero de vacunas en el extranjero. Por supuesto que siempre va a ser posible comprar vacunas, sin embargo, pues esto siempre no deja de generar dependencia, se tienen que pagar los costos y en el caso de una epidemia, pues se tiene que recibir lo que se pueda negociar. Sin embargo, si un país produce sus propias vacunas, pues sí, la inversión, los costos inicialmente son altos, es un proceso a largo plazo que requiere establecer infraestructura, vincular al sector privado, pero genera propiedad intelectual, ¿sí? La cual también tiene un costo, pero también tiene beneficios. Los beneficios de producir una vacuna es que se puede enfrentar a epidemias o pandemias, es más barato, muchísimo más barato, como les diré más adelante, que producir una vacuna que detener la economía de un país. Genera independencia y riqueza también para el país. Este es a grandes rasgos, son costos estimados para desarrollar una vacuna. En libras esterlinas, que es lo que más estoy acostumbrado a manejar aquí, puede costar de 20 a 100 millones el llevar una vacuna desde el diseño hasta que se otorgue la licencia y que se pueda utilizar en humanos, lo cual requiere diferentes etapas de fases preclínicas, clínicas, iniciales de fase 1, 2 y 3. Las terceras son las que son más caras. En pesos eso se traduce alrededor, y espero que mis cálculos estén bien, multiplicamos a 28 pesos por cada libra, pues son 600 millones o entre 600 millones y 3,000 millones de pesos mexicanos. Dólares es parecido a la libra. La libra todavía es más fuerte que el dólar, pero puede costar 26 a 130 millones de dólares. ¿Es redituable esta inversión? Yo creo que sí. Miren, por ejemplo, la vacuna actual para COVID, como les comentaba, todavía no se obtiene licencia, todavía no se autoriza. Sin embargo, ya hay 4 naciones europeas que han pagado 843 millones de dólares para 300 millones de dosis, ni siquiera para la producción completa. Son 300 millones de dosis. Los 843 millones de dólares, aquí ya se recupera la inversión, esto sin contar que AstraZeneca también ha recibido donativos, recibe apoyo de CEPI y va a recibir apoyo pues de muchas organizaciones para esto. Entonces, creo que vale la pena. Una vacuna también, como ustedes se imaginarán, puede detener la caída de una economía
se calcula que en el primer trimestre de este año ha costado el 10% del Producto Interno Bruto de México, lo cual equivale a 112,000 millones de euros. Esto es 40 y casi 50 veces más caro que producir una vacuna. Entonces, dependiendo cómo se vea, 3,000 millones de pesos mexicanos suena mucho, pero en realidad no lo es dependiendo de la perspectiva que tengamos. El día de hoy trataba de encontrar algún equivalente de cuántos son, o sea, alrededor de 1,000 millones de pesos, pues es lo que cuesta construir un hospital, ¿sí? Y entonces creo que nuestro país, pues es relativamente fácil que tenga para producir una vacuna, sobre todo ahora que es muy necesario. Esto es un poco de perspectiva al respecto. Ahora quisiera enfocarme más hacia las vacunas que el grupo que yo dirijo en la Universidad de Oxford está desarrollando. Estas son dirigidas a arbovirus y los arbovirus pues son virus que son transmitidos por artrópodos y en este caso por mosquitos. El mosquito Aedes que se encuentra distribuido a todo lo largo y ancho de México, sobre todo en las costas, pero ya cada vez se encuentra en lugares con mayor altitud, donde antes pues no se veía. El calentamiento global también influye en esto. Entonces, son enfermedades que son de mucho interés en México y que también pueden llegar a costar hasta 1% del Producto Interno Bruto del país, lo cual nos dice que pues generar vacunas para ello en México puede ser redituable para el país. Yéndome inicialmente a un poco de antecedentes, donde estoy yo, el Instituto Jenner, en la Universidad de Oxford. Este instituto se dedica al desarrollo de vacunas. Este instituto realmente, a lo mejor no lo parezco, pero yo soy más viejo que el Instituto Jenner aquí en la Universidad de Oxford porque se atrajo a la Universidad de Oxford en el año 2008 y yo llegué a esta institución en el 2004. Entonces, cuando yo llegué todavía no existía como un grupo de investigación, pero ahora se ha constituido como un instituto, el cual pues es uno de los más prolíficos en el desarrollo de vacunas y actualmente con la vacuna de COVID, pues mucha gente está volteando a ver lo que está sucediendo en el instituto. Estas son 3 fotografías de la Universidad de Oxford. Yo considero que esta ciudad es un museo viviente. Hay más de 30 colegios, cada uno se ve de esta manera, tiene su área central de jardines, tiene su biblioteca, tiene su iglesia, algunas de ellas son catedrales, dependiendo del tamaño del colegio, y todas, curiosamente, pues tienen su bar dentro del colegio. Entonces, ahí el estudiante puede vivir tranquilamente durante 3 años de la carrera. Aquí las carreras para estudiar en la Universidad de Oxford pues son de 3 años o 4 años solamente. Este es otro colegio que se llama Christ Church. Tal vez ustedes noten similitudes con algunas películas que se han filmado y que se distribuyen de manera internacional. Este colegio fue tomado como base en la foto central. Christchurch es donde sale en la película de Harry Potter, donde enseñan a volar en escoba a los estudiantes. Siempre digo que esas clases ya no se están dando aquí, ¿no? Y este mismo colegio tiene un comedor que también se tomó de base para la misma película de Harry Potter. Ustedes ven los retratos, las pinturas de personas ilustres, reyes, ex primeros ministros que han estado en estos colegios. Entonces aquí cenan los estudiantes casi todas las noches y también nosotros como profesores a veces podemos estar ahí en la mesa de enfrente cenando con ellos. Bueno, esto es un poco de introducción a la Universidad de Oxford. El Instituto Jenner está en instalaciones un poco más modernas. No crean que se encuentran en estas instalaciones como están aquí, sino tenemos laboratorios muy modernos. El Instituto Jenner, los esfuerzos se enfocan en el desarrollo de vacunas. La mayor fortaleza pues son laboratorios donde diseñamos nuevas vacunas, donde las desarrollamos, las producimos bajo buenas prácticas de manufactura
en una unidad que tenemos que se conoce como CBF. Esto ya, el tener una unidad de biomanufactura dentro de una universidad, ya hace a esa institución prácticamente única o una de las pocas en el mundo que puede tener esta capacidad. Y también tenemos una unidad de ensayos clínicos. Entonces tenemos las tres partes principales para que una vacuna que diseñamos la podamos llevar a humanos, que no se quede nada más en el diseño, en la publicación, que es en donde yo creo que el 90% de las vacunas se van quedando. Y el Instituto Jenner pues tiene actualmente la vacuna líder de COVID, que bueno, es una de las cosas que más han atraído la atención porque pues hasta hace poco pues siempre ha sido considerado y de hecho es un instituto pequeño, pero pues tenemos un gran potencial como se ha visto últimamente. Esta es la parte donde se encuentra nuestro laboratorio. Realmente lo que existe aquí es un hospital, Churchill. El centro de investigación donde me encuentro se llama Wellcome Trust Center para genética humana. Y en esta pequeña área, pues aquí tenemos la investigación y desarrollo y prueba de vacunas inicial en modelos murinos, en ratoncitos, para ver si una vacuna tiene potencial para ser llevada a la clínica. Si eso sucede, nosotros solicitamos fondos como cualquier otro grupo de investigación. Esos se solicitan al Reino Unido, a la Fundación Bill Gates o a la Unión Europea. Todavía yo creo que hasta este año podemos tener acceso a fondos de la Unión Europea. No sé qué vaya a pasar después de este año. Espero que con estos problemas se les olvide un poco el Brexit. Pero bueno, de aquí una vez que probamos una vacuna, tiene potencial, obtenemos fondos para probarla, podemos desarrollar nuestra vacuna en la unidad de biomanufactura a costos mucho más bajos que mandarlos a una empresa privada. Esto nada más la distancia es 600 metros. Por ello, eso nos permite tener juntas semanales o a diario cuando se requiere con la gente de la unidad de biomanufactura y darle seguimiento a un nuevo desarrollo. Aquí, enfrente de la unidad de biomanufactura, está la unidad de ensayos clínicos y simplemente está a 10 metros. Entonces, las vacunas que se producen aquí se van a llevar aquí. Aquí es donde se está realizando actualmente el ensayo clínico para la vacuna de COVID en la Universidad de Oxford, o por lo menos uno de los ensayos clínicos, porque ahora ya está por toda Inglaterra, por todo el Reino Unido y también en diferentes países. Está a 10 metros de la unidad y una vez que se vacunan a las personas, tenemos laboratorios de inmunología con esta capacidad de GCP, de buenas prácticas de clínicas, de buenas prácticas clínicas, y aquí podemos probar las vacunas hasta 500 metros. Si la vacuna funciona, perfecto, la podemos llevar a probar a otro país. Si necesitamos mejorarla, regresamos de nuevo al laboratorio, hacemos una mejora de la vacuna y la volvemos a enviar y podemos dar varias vueltas en este círculo, lo cual no nos ha sucedido. Creo que hemos pasado a la primera vez en las vacunas de chikungunya y de Zika que hemos producido en mi equipo. Este es un poco de información del Instituto Jenner. Hemos tenido 150 ensayos clínicos en los últimos 10 años, casi todos ellos, 100 ensayos clínicos, han probado nuestras propias vacunas. Es decir, nosotros prácticamente no probamos vacunas de la industria farmacéutica, nos dedicamos a probar las propias. Son 2,000 voluntarios por año. Hay un grupo, o cuatro grupos, incluyendo el mío, que se dedica a malaria. Uno de ellos es el director del Instituto Jenner. Un grupo que se dedica al desarrollo de una vacuna para tuberculosis, otro grupo para VIH, papilomavirus. Le desarrollamos una vacuna en conjunto con una doctora del Instituto Jenner, le apoyé en el diseño, y es una vacuna no para prevenir papiloma, sino para tratar el papiloma una vez que ya las personas lo tienen, bueno, mujeres y hombres adultos que no pudieron recibir la vacuna actualmente para papiloma y que tienen el virus, pues la idea es tener una vacuna que elimine esas células infectadas. MERS, Ebola, flu, bueno, Zika, dengue y chikungunya. En el caso de mi grupo en particular, y este es algo que nosotros desarrollamos, concentro los esfuerzos en flavivirus, como Zika, dengue, fiebre amarilla. Tenemos 3 vacunas en diferentes estadios de desarrollo: alfavirus, chikungunya y mayaro, parásitos como malaria y como enfermedad de Chagas. Entonces son estas
7 vacunas. Realmente por ahí tengo otras 2 adicionales que vienen en la línea. Y aquí las ubico cómo van avanzando. Prácticamente la mayoría de ellas se encuentran en fases preclínicas, probándose en ratoncitos, son modelos murinos. Y realmente tengo 3 vacunas que han pasado ya esa etapa. Una de ellas se está produciendo por buenas prácticas de manufactura para atacar una forma de malaria que es prevalente en Latinoamérica y en India. Y en fase 1, que estamos probando aquí en Oxford, estoy dirigiendo 2 ensayos clínicos actualmente. Uno de ellos Zika y otro de ellos chikungunya. Y acabo de recibir hace un año fondos del Reino Unido para probar la vacuna, ambas vacunas en México en fase 1B. Entonces, estas vacunas, como ya comentaban, se van a ir a probar a México. Y después los planes son continuar con esto. Entonces, estas 2 vacunas, tanto Zika como chikungunya, son una de las, yo consideraría 4 vacunas líderes a nivel mundial. Estamos en la competencia y creo que vamos avanzando muy bien. Creo que nuestras vacunas tienen mucho potencial y bueno, la competencia es muy dura a nivel mundial. Aquí pongo un juego de backgammon porque parece que tengo estas vacunas. Algunas, bueno, si no llegasen a funcionar muy bien, las regresamos a iniciar a poner la ficha desde el inicio, pero por ahora todas han funcionado muy bien, como les voy a mostrar en un momento más. El cómo elegir una vacuna puede resultar algo muy complejo. Tal vez ustedes hayan escuchado ahora que existen adenovirus, que existen vacunas de RNA, que existen las proteínas como tal. Entonces, una manera muy sencilla de ver cómo elegimos nuestras vacunas es realmente si queremos la inducción de altos títulos de anticuerpos que puedan neutralizar, que puedan detener a un virus o a un parásito, o si queremos la inducción de células T que pueden matar a las células infectadas o inclusive pueden eliminar células cancerígenas. También existen vacunas que se están desarrollando aquí en el Instituto Jenner, por ejemplo, para cáncer de próstata, que es una de las vacunas en las cuales las células T pueden ser muy eficientes para eliminar esas células cancerígenas. Entonces, todo depende qué quieren ustedes, si favorecer la producción de anticuerpos, de células T o de ambas. Si quieren anticuerpos y no están preocupados por inducir linfocitos T citotóxicos, pues pueden utilizar una proteína, pero siempre tienen que tener el apoyo de un adyuvante, que es un componente químico que va a potencializar la respuesta inmune por la proteína. Entonces, invariablemente, las proteínas requieren adyuvantes y los mejores adyuvantes actualmente pertenecen a compañías farmacéuticas, lo cual los hace, pues, es una limitante el poder utilizarlos y en ocasiones pueden ser más caros que la propia proteína o la propia vacuna. Es el componente que podría ser más caro en una vacuna. Si ustedes tienen esta proteína, la pueden cargar sobre una partícula pseudoviral o parecida a virus o VLPs. Entonces podemos tener 4, 5, 10, 100 copias de esta proteína en una sola partícula, lo cual los hace muy eficientes porque nuestro organismo lo ve como si fuera un virus, entonces ya no está la proteína sola y esto lo hace todavía la producción de anticuerpos es más alta. También requiere adyuvante. Entonces, ahí pues hay que tener cuidado con esos desarrollos que requieren adyuvante, no porque sean malos, sino puede ser excelente, pero es una complejidad un poco más arriba porque hay que negociar el acceso a adyuvantes, hay que comprarlo y muchas veces pues uno no se pone a pensar que si una vacuna requiere de distribución a nivel mundial de 200 millones de dosis, pues se requiere no solo la capacidad de producir una vacuna de 200 millones de dosis, sino 200 millones de dosis de adyuvante. Entonces, hay cosas adicionales que uno tiene que pensar en el desarrollo de una vacuna, hasta los mismos viales, las jeringas, todo lo que se requiere para administrar la vacuna, pues también eso se va a requerir y pues hay que voltear la mirada a eso. Los adenovirus los coloco aquí porque tienen una alta capacidad de inducir células T y una alta capacidad de inducir anticuerpos. Y tenemos otro vector que se conoce como Vaccinia Ankara,
que también ambos expresan antígeno, pero este es muy bueno para inducir células T, pero casi no produce anticuerpos, al menos es lo que yo he visto en los años que he trabajado con estos vectores. Entonces, estos dos que están aquí, vectores virales, no presentan el antígeno sobre su superficie, sino lo están expresando genéticamente y como es un virus como tal, no requiere adyuvante. Entonces, eso también puede ser una ventaja al hacerlo menos complejo y más barato. ¿Cómo funciona un adenovirus, por ejemplo? Este, como les decía, lleva DNA codificante, no lleva la proteína. Entra, cuando nosotros lo inyectamos a músculo, a su organismo, va a entrar a las células, el adenovirus va a estar aquí y va a producir el antígeno que se va a encargar de inmunizar. Puede ser una proteína de Zika, una proteína de SARS-CoV, o puede ser de chikungunya. Si al producir la proteína se secreta, se estimulan células B, se estimulan anticuerpos y estos anticuerpos pueden neutralizar a un virus. Pero al mismo tiempo, al ser intracelular, este adenovirus va a cargar el antígeno sobre el complejo mayor de histocompatibilidad, va a estimular linfocitos T citotóxicos y puede matar células infectadas o células cancerígenas. Entonces, esto es algo muy atractivo porque si no detenemos al 100% de los virus mediante anticuerpos, podemos también estimular que se eliminen las células que ese virus sí ha podido infectar. Entonces, son los dos brazos más importantes del sistema inmune adaptativo y los dos son estimulados por el adenovirus. El diseño, pues, es una plataforma moldeable porque puede aceptar diferentes genes. Digamos que es como un modular en el cual le pueden cambiar el cassette. Para aquellos que sean muy jóvenes y no conozcan los cassettes, podemos decir que se le puede poner un disco compacto diferente, ¿no? O un DVD diferente, dependiendo qué es lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, nosotros mandamos a sintetizar esta secuencia genética. Aquel grupo que se dedica a la vacuna de coronavirus, pues sintetiza una secuencia que codifica, por ejemplo, para la proteína de la espícula o para un dominio del coronavirus que saben que es importante para inducir inmunidad. Se clona y en unos cuantos días pueden tener la vacuna. En mi caso, en el caso de mi grupo, pues tenemos porciones de genes del virus de Zika, lo introducimos, o de dengue también. ¿Cuál es una gran ventaja? Que este virus ya no se reproduce y que es altamente, es muy seguro de su utilización, no produce efectos secundarios adversos grandes, prácticamente lo que produce cualquier vacuna, a veces un poco de dolor de cabeza o dolor en el brazo, pero ya no los expongo a ustedes al virus del Zika o al virus del dengue. Por ejemplo, hay vacunas atenuadas para virus de Zika o virus de dengue, pero esas vacunas atenuadas todavía son el virus completo que se puede replicar un poco y no son, digamos, buenas para utilizar en personas que tengan alguna inmunodeficiencia o algún problema inflamatorio. Entonces, esa es la gran ventaja, que nosotros utilizamos una pequeña porción codificada en material genético de un virus. Al momento de inyectar el adenovirus, se induce la respuesta por anticuerpos que van a neutralizar al virus cuando uno lo encuentre en su camino. Estas son las etapas de desarrollo, el diseño de una vacuna, pues realmente lo podríamos tener desde un mes, pero 1 a 3 meses podemos tener una vacuna lista para probar en modelos de animalitos. Esas pruebas en ratones pueden tardar 9 meses o puede ser un mes nada más, también dependiendo cómo se pruebe. Y después a veces también se tiene que probar en macacos rhesus, en primates, lo cual puede durar de 1 a 2 años en condiciones normales de pruebas. Hay veces que esto se acelera, como en el caso de COVID, que todo esto se ha hecho pues a partir de marzo, abril, en prácticamente 3 meses. Entonces es posible desarrollar una vacuna mucho más rápido. Pero bueno, nos limitan también los fondos que tenemos que conseguirlos para realizar todos estos trabajos. Entonces me voy a enfocar un poco en los adenovirus. Como ya les dije, son excelentes para producir anticuerpos y células T. Oxford, el Instituto Jenner, ha desarrollado 2 adenovirus que se aislaron de chimpancés y se llaman ChAdOx. CH que son de origen de chimpancé, AD por adenovirus y OX porque se produjeron en OXO. Entonces tenemos ChAdOx 1, esta es la plataforma base para la actual vacuna de COVID
y ChAdOx2, que, bueno, lo estamos utilizando como pruebas en otra serie de vacunas y lo tenemos como un vector alternativo. Se ha probado la seguridad. Esta diapositiva ya es muy vieja, ya tiene más de 3 meses, entonces aquí ya le tengo que aumentar a 5,000 voluntarios y pronto pues van a ser muchísimos más voluntarios. Son seguras completamente, no han tenido ningún efecto adverso severo en ningún voluntario en las que se ha probado. Un poco de historia en estos adenovirus de chimpancés. Estos se comenzaron a utilizar en la Universidad de Pensilvania por el año de 1998. En los 90, el profesor James Wilson está realizando actualmente terapia génica en estos dos padecimientos, también OTC y fibrosis quística. Comenzó a desarrollar adenovirus para entregar genes e instalar genes faltantes en personas con algunas deficiencias genéticas. Se requería el estudio de la inmunogenicidad de estos adenovirus, por lo cual se asoció con quien fue mi asesora, la profesora Hildegunn Ogundi Erto, en el Instituto Wistar, una asesora de quien yo aprendí muchísimo y fue con quien me inicié en terapia génica y en la producción de vacunas. La doctora Gundi pensó, bueno, estos adenovirus, cuando los comencé a utilizar yo con ella, vimos que el gran problema que tenía para terapia génica es que inducían buenas respuestas inmunes. No queríamos respuestas inmunes para un gen nuevo de, por ejemplo, si íbamos a tratar hemofilia, pues no queríamos dejar al voluntario con una respuesta inmune hacia el factor 8 o el factor 9 que se le estaba administrando. Entonces comencé a trabajar un poco más en entender esas respuestas inmunes junto con Gundi y en esos años comencé a ayudar a entender cómo estos adenovirus producen respuestas inmunes y la primera publicación que se tiene en la historia de un adenovirus ya como vacuna, y esto pues ahora ya que los adenovirus han llegado a su madurez y 3 de las vacunas líderes, la vacuna en Rusia es un adenovirus, la vacuna en China, una de ellas es un adenovirus, y la vacuna de Oxford también es un adenovirus, y vienen más. Entonces, la primera que se produjo fue en el año 2002, donde tuve la oportunidad de colaborar en este artículo, y a partir de ahí se han utilizado para diferentes patologías. Aquí este es otro tipo de vacunas, de plataformas, que son las partículas parecidas a virus o pseudovirales, que han sido unas de las más exitosas. Les comentaba hace rato que estas también inducen buenas respuestas de anticuerpos, también algo de linfocitos T citotóxicos, pero requieren adyuvante. Entonces, lo único que hay que hacer aquí es producir a grandes concentraciones una proteína, se ensambla espontáneamente y esto permite que se forme una partícula que se parece a un virus y que puede ser muy inmunogénica también. Hay una gran cantidad de partículas parecidas a pseudovirales o VLPs a nivel mundial, lo cual pues permite que se pueda elegir como si fuera el sabor favorito que ustedes quieran o la respuesta inmune que ustedes quieran estimular, pues pueden elegir diferentes plataformas. Y esto es bien interesante porque las VLPs se pueden obtener de una gran cantidad de material. Por ejemplo, pueden tomar muestras ambientales, tomar algunas hojas, las cuales algunos árboles son susceptibles a la infección de algunos virus. Ustedes pueden aislar ese material genético, pueden producirlo, ya sea en bacterias, levaduras, células de insectos, células de mamíferos, plantas o sistemas libres de células. Producen estos y pueden generar una VLP que eventualmente la podrían utilizar como una forma de vacuna. Las pueden obtener también de muestras veterinarias, de muestras de humanos, por ejemplo, las de hepatitis, una de las vacunas más eficientes, la de hepatitis B, creo que fue una de las primeras vacunas ya modificadas genéticamente que se produjeron a nivel internacional, o se puede sintetizar los genes y producirlos en todas estas plataformas y generar vacunas. Entonces, estas son las dos principales plataformas de las que les quisiera hablar. Ahora me voy a enfocar a un ejemplo que traigo muy específico de cómo hemos producido una vacuna de chikungunya para darles una idea de todos los elementos que se requieren para llevar a cabo un desarrollo de una vacuna. No es nada fácil, es algo que lleva muchos años en los que uno como investigador pues tiene que buscar constantemente fondos
para continuar con estos desarrollos. Tiene uno que buscar también el interés de gobiernos, de empresas, para que se interesen en llevar estos desarrollos adelante. Entonces, créanme que si alguien de ustedes va a querer en un futuro entrar al desarrollo de vacunas, pues ojalá y lo puedan hacer en un instituto que pueda permitirles ver desde el diseño hasta la prueba de ensayos clínicos, lo cual es una complejidad enorme, requiere de mucha gente talentosa, y aquí sí, pues, es un agradecimiento a todo mi equipo que está formado por médicos, por microbiólogos, por inmunólogos, los cuales tienen diferentes capacidades y han sido muy exitosos para llevar adelante estas vacunas. Les voy a hablar de la vacuna de chikungunya, por si no están tan relacionados con esta enfermedad. Pues no hace, en México pues es relativamente sencillo llegar a lugares donde se esté transmitiendo este virus. Es una enfermedad debilitante, se dice que no mata, pero en realidad en la epidemia de chikungunya en México, en el 2015 hubo un gran número de fallecimientos de personas de edad adulta, los cuales, bueno, no se relacionaba completamente con chikungunya, pero sí puede llegar a causar la muerte en algunas personas, pero algo también muy dañino es que puede provocar artritis y puede dejar a una persona durante muchos meses o muchos años con artritis, con depresión, con dolores articulares, y la gente pues queda muy deprimida porque pues pierden la capacidad de movilidad, que puede ser desde simplemente no saludar de mano a alguien, no poder, por ejemplo, peinarse porque el brazo no le permite ya alcanzar el cabello, o no poder caminar también tan fácilmente. Entonces es una enfermedad pues muy debilitante, produce artritis y es contagiada o es transmitida por un mosquito que se llama Aedes, que está distribuido prácticamente por todo el mundo, en especial en zonas tropicales, pero también ya subtropicales. Chikungunya, pues es un virus que se describió, se aisló a mediados del siglo pasado, y desde que se aisló en África, algunas de las muestras llegaron a Estados Unidos, porque hay centros de investigación de Estados Unidos en diferentes partes del mundo, transfieren estos virus y resulta que, bueno, algunos de estos virus se produjeron como vacuna, y desde el año de 1967 se utilizó este virus como vacuna. Es extraordinario y llama la atención cómo sí desde los 60, desde 1960, 1970 ya se probó una vacuna. ¿Por qué no existe una vacuna para chikungunya? Esto es muy característico de las enfermedades desatendidas, las cuales por no estar en lugares que tengan esa capacidad económica para producir estas vacunas, pues no resulta interés invertir en ellas y pues no se producen, ¿sí? Entonces es una cuestión muy triste, ¿no? ¿Cómo puede llevar tantos años el desarrollo de una vacuna? Esto lo dejé plasmado, hace poco escribía yo una revisión de los 51 años del desarrollo clínico de las vacunas de chikungunya. Pues es más de medio siglo. Si alguno está interesado, pues puedo enviarles este artículo que escribí, y acá describo pues las 5 o 6 plataformas actualmente que son líderes y cómo se fueron desarrollando en el transcurso de los años. Para nosotros desarrollar una vacuna de chikungunya, pues lo único que hacemos es analizar los genes o el genoma del virus de chikungunya. Hay zonas no estructurales que producen proteínas al interior del virus, y hay zonas estructurales que forman parte, como si fuera un huevo, el cascarón del huevo, o la parte superficial del virus, que es la cápside, una proteína de envoltura, más bien 3 proteínas de envoltura. Entonces generamos una secuencia consensus que pueda cubrir o despertar una respuesta inmune contra diferentes aislados del virus de chikungunya, que se conocen como linajes, y los clonamos en el adenovirus. Antes de ello producimos un plásmido. Uno de mis estudiantes, John Kim, un estudiante excelente que tengo de Corea del Sur, transfectó células y se dio cuenta que estos genes producen una VLP.
Entonces, lo que nosotros tenemos es un adenovirus que al producir la proteína va a generar las partículas parecidas a virus o pseudovirales de chikungunya. Digamos que aquí es un 2 en 1, porque una de las vacunas líderes de chikungunya es una BLP, pero nosotros tenemos esa BLP codificada en el adenovirus y esta se produce dentro del organismo cuando se inyecta la vacuna. Entonces yo le conozco en nuestras reuniones de laboratorio con mis estudiantes el efecto Matroshka, porque dentro del adenovirus, cuando se abre, sale otro virus muy parecido, pero ahora es el virus de chikungunya, o más bien las partículas pseudovirales, porque no es el virus completo, no tiene capacidad de reproducirse, simplemente está la parte externa del virus que inmuniza muy bien. Bueno, hace algunos años, pues, esto ha derivado en varias publicaciones. Inicialmente, lo que hicimos fue valorar la inmunogenicidad y la capacidad de neutralización de vectores virales como adenovirus y MVA para chikungunya. Y lo que hacemos nosotros es vacunar ratones, tomamos el suero y vemos qué capacidad tiene para neutralizar ese virus y nos sorprendió esa capacidad de los anticuerpos que aislamos de un ratoncito, porque medimos la neutralización que se reduce en un 50%. Es decir, diluimos el suero y esa dilución que reduce la infección del virus en un 50%, pues es el título que nosotros obtenemos. Y nos dimos cuenta que tenemos que diluir un suero de un ratoncito 5,000 veces para que se disminuye al 50%. Es algo muy potente. Cuando nosotros vimos esto, pues nos llamó mucho la atención. Estábamos muy contentos de que tuviera esa capacidad de neutralización. Después la probamos en modelos más letales. Hay ratoncitos que son knockouts, les falta algunos genes, por lo tanto son susceptibles y mueren ante la infección de chikungunya. Bueno, probamos la vacuna, nuestro Chadox de chikungunya, y este es el control. Y nosotros nos dimos cuenta que los ratoncitos, al ser vacunados, pues continúan creciendo, aumentan de peso. Y esta es una gran diferencia con una de las vacunas que son atenuadas. Existe una vacuna de chikungunya atenuada que clásicamente fue una de las primeras que se probó en los años 70 y 80, se llama 181-25. Afortunadamente en la Universidad de Texas la tienen como control positivo. Cuando esta vacuna se introduce en animalitos, nosotros lo que vemos es que los animalitos sufren un poco, pierden peso, siguen perdiendo peso y de repente ya comienzan a recuperarse. Entonces es como una infección viral prácticamente y un poco atenuada, la cual una vacuna atenuada también todavía produce efectos de dolores articulares, por ejemplo, en humanos. Cuando se vio varios humanos que tenían algunos dolores articulares que se quitaban, ¿no? Pero nuestra vacuna pues no produce nada de eso y a pesar de no producir pérdida de peso en los animalitos, si vemos aquí Chadox 1, chikungunya, de 5 animalitos que vacunamos, los 5 se protegieron. Ninguno tuvo ningún síntoma, ninguno murió, mientras que la sobrevivencia de los animales que no recibieron vacuna, pues es 0. Todos los tienen que sacrificar porque pues la enfermedad es muy agresiva. Entonces, antes de dejar sufrir a un animalito, lo sacrificamos primero. Más allá de producir vacunas, pues mi laboratorio también produce proteínas y esas proteínas las utilizamos como métodos de diagnóstico o ELISA. Entonces hemos producido proteínas de chikungunya, de malaria, de dengue, de Zika, de Chagas. Y por ejemplo, estas proteínas, pues trabajamos mucho con grants del Reino Unido, con grants de Newton Fund. En México, por ejemplo, producimos la proteína E2 y desarrollamos la metodología para hacer pruebas de seroprevalencia, pruebas ELISA para detectar anticuerpos. Esto lo hacemos con nuestros colaboradores, la doctora Marta Vaidero Sandoval de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y quien tiene, con Héctor Vivanco Cid, que es director de un laboratorio en la Universidad Veracruzana, y la doctora María Antonieta Mar en Lázaro Cárdenas. Con ellos hacemos diferentes pruebas y muchos de ellos se envían a sus estudiantes y hacemos proyectos en conjunto bien interesantes para analizar la seroprevalencia en México. También estas proteínas pues, son de gran interés en otros países. En África la hemos mandado a Zambia y estamos colaborando con ellos y las utilizan para hacer también serodiagnóstico. ¿Cómo producimos esto? Pues esta es una
radiografía, un corte de un virus reconstruido, y aquí está la proteína E2 y la proteína E1 en la superficie. Nos enfocamos en esta proteína de tono azul, que es E2, clonamos el gen, lo producimos en células, en botellas que están girando constantemente durante varios días, lo purificamos por cromatografía de afinidad o por tamaño también, y después vemos las bandas. Aquí obtenemos una banda muy bonita, muy pura. Nuestra proteína es de mayor pureza que las que se venden en compañías. Eso lo hemos visto porque a veces hemos comprado proteínas de compañías, pero la nuestra ha funcionado muy bien y es muy buena para realizar respuestas inmunes, y la estamos validando para utilizarla en nuestros ensayos clínicos, y también la he mandado a Zambia, a Brasil, a México, y estamos trabajando en diferentes publicaciones con todos mis colaboradores en estos 3 países. Pues prácticamente para terminar, es platicar cuáles son los pasos que hemos seguido ya para llegar a ensayos clínicos en los últimos años, y esto es ya para no aburrirlos. Aquí les pongo 3 años, 2018, 19 y 20. En el 2018, apoyados por Innovate UK. Innovate UK es un brazo de una organización en el Reino Unido que da grants sobre todo a empresas. Es decir, imagínense que tuvieran en México un CONACYT, un Consejo de Ciencia y Tecnología, que se dedicara a dar grants principalmente a universidades, o un consejo o una organización que solamente se enfocara a dar grants a industrias. Y esto puede ser para energía, para movimiento, para carros, pero también dan para vacunas. Afortunadamente lo abrieron para, además de empresas, lo abrieron para universidades, y desde entonces he tenido aproximadamente 4 grants de buen tamaño con Innovate UK y he sido muy exitoso con ellos, además del Fondo Newton. Uno de ellos es para una fase 1 de chikungunya, es decir, probar nuestra vacuna de chikungunya en humanos, 24 personas para confirmar la seguridad. Esto ya lo terminamos y estamos por publicar los resultados. La vacuna ha funcionado excelente, es una vacuna muy, muy buena. A partir de finales del 2019, de hecho ya habríamos empezado en México, pero pues por cuestiones del COVID decidimos retrasar el inicio del ensayo clínico. En el 2020 nos estamos enfocando todavía aquí en el Reino Unido a probar nuestra vacuna de Zika. Está el ensayo clínico a la mitad, y puesto que cuando estamos en lugares donde se transmite Zika o chikungunya, a veces hay personas, nosotros hemos visto en México, en los cuales amplificamos material genético de ambos virus. Entonces, ustedes se pueden coinfectar de 2 virus. Entonces, ¿por qué no utilizar las vacunas al mismo tiempo y generar inmunidad contra ambos? Entonces, tenemos una plataforma que una vez que se utilice ya en humanos puede prevenir 2 enfermedades al mismo tiempo, lo cual es deseable, y queremos adicionar aquí la de dengue. Entonces, tener una vacuna triple que pudiera prevenir esas 3 infecciones. Y en México, como les decía, por cuestiones de COVID, hemos retrasado un poco los planes, pero vamos a estar probando las vacunas de Zika, de chikungunya, y la combinación de Zika y chikungunya en Monterrey. Ahí es donde vamos a iniciar nuestro primer ensayo clínico. Es el primer ensayo clínico que la Universidad de Oxford tendría en México, y pues a mí me gusta mucho acercarme a mi país. Sé que estas enfermedades que están causando muchos problemas en el país, por lo tanto, mientras yo pueda, voy a intentar dirigir estas vacunas hacia nuestro país. Finalmente, la penúltima diapositiva, pues nosotros también trabajamos en cuestiones de patentar, como ya se comentaba, pues tengo varias patentes, es algo que se hace de manera común. Nosotros nos reunimos a veces mensualmente o bimensualmente con la Oficina de Transferencia Tecnológica, nos preguntan qué desarrollos nuevos tenemos, les platicamos y nos dicen esto es susceptible para patentarlo, lo llevamos adelante y se comienza a patentar. Entonces aquí, si ustedes van a Oxford University Innovation, tiene un website y ven el catálogo, tiene un catálogo de todos los inventos de la Universidad de Oxford que están disponibles para que sean patentados. Pues estas tecnologías están acá. Ahí está nuestra vacuna de Zika en su catálogo, una vacuna para VIH, una vacuna para hepatitis C, estafilococos aureus, y una vacuna que también nosotros diseñamos, una vacuna que sea universal, que pueda detener a todos los
virus de 4 serotipos de dengue. Entonces, esto es algo que también trabajamos de manera muy frecuente con la finalidad de que estas patentes permitan que las industrias o gobiernos, empresas se puedan llevar, tengan plena seguridad de que este desarrollo está protegido y lo puedan invertir en un futuro en ello y puedan continuar su desarrollo para utilizarlo en humanos. Y finalmente, la última diapositiva es para agradecer a todas las personas que amablemente han querido colaborar con nosotros. Este es en la parte superior izquierda, pues es mi grupo, la doctora Lorena y Gaby, que van a estar dirigiendo encargadas del ensayo clínico en México, junto con Lucy Guerrero, una estudiante también muy brillante de la Universidad de Monterrey, también de la Autónoma de Nuevo León, y todos mis postdoctorales, John, Mark, Bárbara, Gerardo y Tallaba, estudiantes de doctorado también. Y bueno, todos ellos también en diferentes universidades, Nuevo León, la Universidad de Texas, Instituto Butantan, Puerto Rico, Veracruzana, Michoacana y Dirección General de Epidemiología, pues siempre han querido trabajar con nosotros. Y me quedo ahí, no sin antes agradecer su atención y agradecer también la invitación para poder compartirles un poco de lo que estamos desarrollando y queriendo llevar a México. Gracias. Muy bien, doctor, pues muchas gracias por la plática. Sabemos que hiciste un esfuerzo muy grande por sintetizar todo un proceso bastante amplio de lo que implica el desarrollo de vacunas y ampliar, por supuesto, pues, la visión y el panorama de las diferentes etapas y de los niveles de desarrollo que tú has alcanzado en estas investigaciones. Veo que aquí hay algunas preguntas en el chat que me voy a permitir compartirte. Dice el doctor Luis Díaz Batalla, dice, ¿cuánto tiempo en el desarrollo de estas vacunas? ¿Cuánto tiempo lleva el desarrollo de estas vacunas? Me supongo que son los diferentes sistemas o modelos de desarrollo de vacunas que hay. Y también hace una pregunta específica, dice, ¿vacunas de RNA requieren adyuvantes? Bueno, ¿cuánto tiempo? El ejemplo que yo he mencionado ya es mucho más rápido que las vacunas anteriores. Yo inicié este desarrollo, curiosamente, por diferentes circunstancias, desde finales del 2015, aproximadamente en el 2016, comencé con el desarrollo de la vacuna de chikungunya y en el 2017 la de Zika. Entonces, tenemos 4 años desde que la diseñamos y desde que la diseñamos y la llevamos a ensayos clínicos, 3 años, y ahorita que ya terminamos el ensayo clínico son 4 años. ¿Cuánto nos queda por ello? Pues todo va a depender. Si tuviera yo los fondos necesarios ahorita para aprobarla en México, pues prácticamente nos llevaría 5 años en tener una respuesta ya para comprender si protege o no protege. Pero bueno, la cuestión es buscar los fondos, lo cual me puede llevar 1, 2, 3 años. Entonces se dice que es tardado el desarrollo de una vacuna, pero gran parte de ese desarrollo se detiene un poco porque estamos constantemente escribiendo grants, solicitando fondos para esas pruebas y eso duplica el tiempo. Las vacunas de RNA requieren adyuvantes. Hasta el momento se puede inyectar el RNA como tal sin adyuvantes, pero lo que sí requiere no es el RNA solo, sino que se tiene que encapsular en liposomas. Entonces se tiene que producir estas cápsulas. El RNA como tal es muy susceptible a degradación. Yo cuando llegué a trabajar con RNA en alguna ocasión en la Universidad de Pensilvania, en el Instituto Wistar, pues prácticamente lo veía uno feo y se degradaba. Entonces es muy lábil y se tienen que poner en estas cápsulas que lo protejan. Eso sí se pueden poner adyuvantes, por ejemplo, existen no solo los adyuvantes como compuestos químicos, existen como secuencias genéticas que son adyuvantes genéticos. Es decir, uno sintetiza ese RNA, esa tira de RNA y le puede colocar otra secuencia que estimule a unos receptores TOL o algunas partes del sistema inmune que permitan esa adyuvanticidad. Entonces, ahí en ese caso se pueden utilizar adyuvantes
genéticos. Eso sí, la vacuna que existe de RNA aquí en el Reino Unido, en Imperial College, creo que utiliza una forma en la cual el RNA se autorreplica. Entonces, una forma de ayudar de adyuvantar o de ayudar en la respuesta inmune. Entonces, uno puede colocar secuencias genéticas que estimulen el sistema inmune o que hagan que se replique de más este RNA, lo cual permite mejorar la respuesta inmune. Entonces, creo que la respuesta más sencilla hubiera sido decir sí. Sí, y justamente hay una pregunta referente a los adyuvantes. Pregunta Rosario del Carmen Flores, en cuanto a los adyuvantes, ¿cuáles son algunos de los que se usan de manera más frecuente y cuál es su origen? ¿Microbiano, vegetal, animal? ¿Nos podría referir a algunas publicaciones para su consulta? Sí, claro que sí. El adyuvante clásico que ya casi no se utiliza es el adyuvante completo de Freund. Estas son paredes, si no me equivoco, de Mycobacterium tuberculosis, o paredes de microorganismos, la cual la pared microbiana hace que se estimule muy fuerte el sistema inmune. Ya no se utiliza el adyuvante completo porque produce, ¿cómo se llaman? Abscesos estériles. Realmente es tan fuerte la respuesta inmune que se cambió por el adyuvante incompleto de Freud. Pero ahí hablamos ya de, eso es un poco ya historia de la inmunología, porque ya casi no se utilizan. Ahora se utilizan más, uno muy común es algo que se conoce como alum o hidróxido de aluminio, el cual se puede comprar en Sigma, se puede adquirir en diferentes lugares. Ese es muy útil, está disponible en diferentes lugares y se compra en empresas. Está otro que se llama MF59, que también es bien útil. Y hay otros actualmente que ya son moléculas muy pequeñitas que estimulan o que son parecidas a DNA, que secuencias de nucleótidos que también pueden estimular el sistema inmune. Entonces, existen esos ayudantes que uno puede comprar directamente en Sigma, por ejemplo. Sin embargo, de manera moderna, algunos ayudantes que existen actualmente, sobre todo para uso en humano, los más modernos pertenecen a compañías y una de ellas, por ejemplo, es GlaxoSmithKline, que tiene ayudantes súper potentes, AS1, ASO2, que se utilizan, por ejemplo, para su vacuna de malaria. Sin embargo, pues uno no tiene fácil acceso a estos ayudantes. A veces hay que tener una serie de pláticas que pueden durar varios meses o años para que nos permitan utilizar y probar sus ayudantes. Lógico, ellos pues quieren tener cuidado de cómo se va a utilizar sus ayudantes. Entonces, los de nueva generación, pues muchos de ellos tienen patente y pertenecen a empresas. Sin embargo, existen ayudantes todavía que puede uno comprar. Muy bien, doctor. Pues hay varias preguntas, digo, vamos a hacer un par más, y las demás yo creo que te las podemos también enviar para que posteriormente les podamos dar alguna retroalimentación a nuestra audiencia. Ha generado mucho interés. También hay muchas felicitaciones por tu presentación y reconocimiento a tu labor, pero de algunas preguntas, por ejemplo, la doctora Blanca Estela Jaramillo dice, ¿habrá posibilidad de desarrollar una vacuna multivalente para el SARS-CoV-2? La vacuna que están probando contra el COVID, ¿qué parte del SARS-CoV-2 reconoce? Si estás al tanto de eso. Sí, realmente, pues ahí hasta el momento no parece requerirse una vacuna multivalente. Esperemos que una pueda proteger contra todos los aislados que están circulando en el mundo. Prácticamente todas las vacunas, si nosotros observamos cualquier virus, las vacunas van dirigidas a estimular una respuesta inmune hacia la superficie del virus. Entonces, cualquier virus que esté circulando en nuestro organismo, su primer objetivo va a ser entrar a una célula para poder amplificarse, generar más virus y después poder transmitirse. Entonces, para entrar a una célula, no va a entrar a cualquier célula, solamente va a entrar a aquellas que tengan un receptor especial. Esto es como una chapa y una llave. Tiene que quedar la llave, si no, no va a entrar. Por eso, por ejemplo, virus como el Zika, pues tiene mucha preferencia por receptores que se encuentran en el sistema nervioso. Por eso la respuesta inmune debe de ser contra esas proteínas del virus que en la superficie es la llave que permite que entre a una célula. Entonces, en el caso de SARS, el virus del SARS, la
parte externa tiene unas proyecciones que son como la corona, que se llaman espículas. Esa parte es la que, si se inducen anticuerpos contra esa sección del virus, va a bloquear la entrada. Ya no puede llegar y meterse a una célula y se vuelve prácticamente inútil el virus. Por eso, casi todas las vacunas, el 100% yo creo, van a estar dirigidas la respuesta inmune contra la espícula o spike del coronavirus o contra uno de sus dominios, que al parecer de manera más fina es el que permite, es el que es la llave realmente. Entonces, ese es el objetivo. Y para Muy cada bien, muy virus, bien. todos son la parte externa, las proteínas. Muy bien, doctor. Vamos con la última pregunta. Alberto Sánchez pregunta, dice, el virus COVID-19 dejó ver la vulnerabilidad humana. ¿Qué sugeriría para evitar o proteger, para minimizar el impacto de un nuevo virus con mayor agresividad? Pues realmente, actualmente poco se puede hacer ante los brotes, ante las epidemias. Ya vimos que, como bien dicen, hay mucha vulnerabilidad en el ser humano. Estamos viviendo épocas donde los países tienen ciudades, megaciudades, lugares grandísimos, donde cada vez también estamos más cerca de virus en la naturaleza. Entonces, gran parte de los virus que afectan al humano, y esto se puede decir de los patógenos, muchos de ellos surgen como zoonosis, es decir, casi siempre pasan de animales a humanos. Entonces, mientras tengamos ese contacto con los animales, mientras sigamos invadiendo ciertos pues lugares donde existen animales, acercándonos a lugares donde pues el virus circula, puede circular en murciélagos, por ejemplo, ¿no? Y si nos exponemos a eso, pues podemos infectarnos. No todos los virus nos van a hacer daño, otros nos van a hacer mucho daño, otros nos van a matar inmediatamente, ¿no? El caso de ébola. Sin embargo, el gran peligro son los virus que están en medio, que no nos matan rápidamente, sino que dan suficiente tiempo para que en esas megaciudades pues podamos tomar un vuelo y comenzar a esparcir el virus por todo el mundo. Entonces, poco se puede hacer ante eso. La cantidad de seres humanos cada día crece más, las ciudades crecen más, entonces vamos a estar muy expuestos a eso. ¿Qué se puede hacer? Yo considero que tener la infraestructura suficiente como para reaccionar de manera inmediata. Actualmente la producción de vacunas es una labor prácticamente, pues, que llama mucho la atención. Yo creo que en un futuro esta producción de vacunas deberá de volverse algo normal. Los países deberán de tener instituciones, estructuras, donde en el momento en que se detecte un virus, se produzca la secuencia genética, se produzca la vacuna y estar listos para aplicarla. Y esa va a ser una de las maneras cómo se puede atacar. Y la otra, pues, es muchas de las vacunas no actúan solas así como tal, sino se requiere participación del ser humano, es decir, modificar algunas de nuestras actividades, algunas de las cosas que nosotros normalmente hacemos. Es decir, tenemos dengue, zika y chikungunya, y una de las grandes problemáticas es que sí, la vacuna va a prevenir esto, pero se requiere que las personas también entiendan que no deben de guardar cacharros, recipientes en sus traspatios que van a permitir que el mosquito prolifere. Entonces, sí se requiere un poco de transmitir ese conocimiento para que la gente modifique algunas acciones y además tener una vacuna en cuanto se pueda. Esas dos cuestiones van a permitir que nuestra reacción ante patógenos y ante epidemias pueda solventarse de manera rápida. Muy bien, doctor. Pues creo que es una muy buena reflexión de cierre. Felicitarte, por supuesto, por la labor que estás desarrollando, y creo que dentro de los aspectos positivos que nos ha traído justamente todo este tema de la pandemia, pues es la oportunidad de voltear a ver este tipo de esfuerzos, de redimensionar la importancia que tiene la ciencia, la tecnología como generador de soluciones a los problemas que tiene la humanidad. Y creo que, como tú bien dices, las vacunas siempre han sido importantes, pero quizá
las fuimos dejando en un segundo o tercer plano, porque pues ahí estaban, ¿no? Inclusive empezó a haber un movimiento, ¿no? De gente que duda sobre el tema de las vacunas, y creo que ahora con todo esto pues se ha vuelto a poner en el primerísimo lugar de la agenda pública la ciencia y particularmente este tema de desarrollo de vacunas, y creo que es una reflexión muy importante la que tú realizas de generar las capacidades que requiere un país, que requieren las sociedades para poder enfrentar los seguramente pues brotes epidemiológicos que habrá en el futuro. No sabemos si en un año, en 10, en 20, esperemos que sean mucho, pero tener las capacidades para poder reaccionar, como tú dices, rápidamente. Y creo que eso es lo que ahora está permitiendo pues que se visualice una vacuna en un corto tiempo, comparando los procesos que tú nos planteabas de años que lleva muchas veces el desarrollo de una vacuna por pues, la dificultad que hay desde el acceso a fondos hasta pues, los procesos que deben cumplirse. Entonces creo que nos has abierto el panorama muy grande. Aquí en Hidalgo, el gobernador Omar Fayad está muy interesado en apoyarse en la ciencia y la tecnología para promover el desarrollo del Estado, en enfrentar justamente el tema de la pandemia con diferentes procesos, y creo que esta visión que tú nos compartes de qué es lo que tiene que hacer el país, qué es lo que tienen que hacer los gobiernos para impulsar, es fundamental para que se diseñen las políticas y los proyectos que puedan permitirnos estar en mejores condiciones. Entonces, te agradecemos enormemente que nos hayas dedicado este espacio para compartir tu conocimiento. Te vamos a remitir ahí algunas preguntas que nos están todavía llegando, y decirte que pues, hay muchos reconocimiento y felicitación a tu labor, y creo que es muy esperanzador, ¿no? En esta circunstancia, el saber que hay gente talentosa, mexicanos, que están trabajando, atendiendo estas problemáticas, y que también pues nuestros jóvenes vean cómo el poder dedicarse a la investigación pues los puede llevar a generar soluciones muy importantes para los seres humanos, y poder destacar en su campo, no solamente en México, sino en el mundo, como es tu caso, doctor. Así que felicitarte, agradecerte mucho el espacio, y a toda nuestra audiencia, pues también agradecer como siempre que nos acompañen en este espacio del Sidnova Talks, invitarlos a que participen en las siguientes sesiones. Ya saben, todos los miércoles a las 12 del día ya estaremos informando de quiénes son nuestros siguientes ponentes con diversas temáticas de actualidad. Pero bueno, agradecer aquí al doctor, el que desde el Reino Unido está conectando con nosotros, gracias a la tecnología, y pues seguimos en contacto a todos ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor, por allá. Buenas Sí, tardes también por acá. Bueno, buenas tardes. gracias. Hasta luego. Un gusto.